En ese momento se llamaba Ikigai Studio, era una pequeña firma de diseño. Al principio todo es genial, porque era como desde mi corazón y desde mi visión de cómo innovar, cómo ayudar a las marcas. Quería lograr esos hitos, ¿no? Tener estos clientes con estos logos para que la gente me tome en serio. O llegar a tener este tipo de proyectos para entonces llegar a más personas. A medida en que fui avanzando desde ese perfeccionismo y ese miedo a que las demás personas no me tomaran en serio, etcétera, fui construyendo una rutina muy exigente. Podía pasar incluso varias noches seguidas sin dormir para poder Wow. entregar esos trabajos. ¿Cuáles cosas tú tuviste que poner en su lugar y cambiar? ¿Cómo hiciste ese plan para poder tener estilo de vida? ¿Qué me puede como levantar esa energía? No tiene que estar relacionado directamente, por ejemplo, a tu profesión. Quizá lo que tengas que hacer es eso, que te levante el ánimo y la pasión por vivir. Por ejemplo, en mi caso, Candy, que tú dejaste de hacer, que te gusta y tienes que empezar a hacerlo, porque a través de las cosas que te gustan, tú puedes encontrar aquellas que te van a dejar dinero y que te van a hacer un negocio exitoso. A través de esa energía que te da la alegría de vivir. Yo no De hacer. pensaba vivir de eso, yo no pensaba cobrar por eso. O sea, para mí eso era un hobby, era algo que me gustaba y me llamaba la atención. ¿Qué pasa? Que yo tengo como esta habilidad, ya cuando sé que me gusta, digo, bueno, ¿cómo puedo convertirlo en un modelo de negocio? Ver cuáles hábitos tú tienes hoy que te mantienen siempre como aterrizada en ese estilo de vida que tú quieres vivir. Eso que me ayuda a yo mantenerme en, ¿cómo se dice? Cuerda en medio de todos los desafíos. Soy mentora financiera y ayudo a emprendedores a ser inteligentes financieramente y con su negocio soñado. Te muestro cómo tú también puedes lograrlo. Feliz día y bienvenidos a este episodio imperdible que tenemos con una empresaria que me encanta, me identifico mucho con ella porque, mira, primero ella es multiapasionada. A veces no podemos hacer tantas cosas, o sea, dedícate a una, enfócate en una y ya, y sé exitoso. Yo creo que hoy en día, esta época, nos exige cada vez más, es verdad. Una persona perfeccionista con muchísimos talentos se ve ahogada por esta exigencia de la sociedad. Aquí te vamos a hablar de cómo ella pudo superar esa exigencia, ese perfeccionismo, ese miedo a la crítica, haciendo desde el inicio, desde el 2016, un negocio donde ella estaba desde el esfuerzo, donde ella llegó a un burnout, un agotamiento físico-mental a un nivel que ella tuvo que detenerse. Y hoy por hoy, quiero contarte un poco lo que ella ha logrado. Mira, ella inspira a otros creadores como tú a mostrarse como son, a materializar sus ideas. No es para personas centradas, desde ya te lo digo, centradas en la crítica, rígidas y solo racional, lógicos, sino para quienes valoran el momento en que su mente y su corazón hace clic. Eso que tú sientes que te da esa certeza y esa paz de ese paso que tú quieres dar a través de sus redes sociales, libro, acompañamiento. Daniela usa su autenticidad, profundidad y compasión con un tono cercano para que más personas hagan lo que aman sin miedo al que dirán. Bienvenida, Daniela. Feliz de tenerte aquí. ¿Cómo estás? Gracias, Audi, qué bella y qué bonita presentación. Estoy muy emocionada de estar aquí en tu podcast. Qué maravilla. Ay, más emocionada yo, porque de verdad que hice clic desde que te conocí, como tú dices ahí en tu, en tu manera de expresar lo que tú haces, hacer clic, que tú sientas que ese es tu camino. Y yo quiero empezar hablando de eso, Daniela, si a ti te pasó eso que tú decías, que desde el esfuerzo, desde esta sociedad que te dice, óyeme, mira, cuéntanos cómo fue eso, donde tú vivías desde una exigencia muy poco sana. O sea, yo siento que hoy en día vivimos en una sociedad aceleradísima, donde tú nunca eres suficiente, no importa lo que hagas, y donde tú tienes que prácticamente perder toda tu vida para tú poder ser exitoso. O sea, lo más importante es que tú tengas el éxito de tu emprendimiento, no importa si pierdes hasta tu familia, hasta el tiempo con la gente que tú amas o otras prioridades. Cuéntame cómo fue este proceso para ti. Así es, Audi. Bueno, como bien dijiste, en 2016 yo empecé a emprender y empecé como todos empezamos, desde el corazón, así como, wow, qué emoción, mi proyecto, voy a empezar a ofrecer mis servicios.
Y en la medida en que fui avanzando, en ese momento yo estaba empezando mi estudio creativo, todavía no conocía a mi esposo, con quien después me alié para continuar. En ese momento se llamaba Ikigai Studio, era una pequeña firma de diseño y realmente al principio todo genial, porque era como desde mi corazón y desde mi visión de cómo innovar, cómo ayudar a las marcas. Pero en la medida en que fui avanzando y quería lograr esos hitos, ¿no? Tener estos clientes con estos logos para que la gente me tome en serio o llegar a tener este tipo de proyectos para entonces llegar a más personas. Y en esa medida en que fui avanzando, desde ese perfeccionismo y ese miedo a que las demás personas no me tomaran en serio, etcétera, yo fui construyendo una rutina muy exigente, sumamente exigente. Entonces, yo podía pasar incluso varias noches seguidas sin dormir para poder Wow. entregar esos trabajos. Eh, y bueno, como dices tú, llegó un punto en que ya mi cuerpo, mi mente y mi corazón era como, necesitamos empezar a emprender y a dar nuestro valor a las personas desde otro lugar, de otra manera, porque esto no es viable, no puede extenderse más en el tiempo, ¿no? ¿Y cómo se veía un día tuyo en esa autoexigencia? Sí, realmente yo te podría decir que era horrible y todo lo demás, pero en ese momento yo no lo vivía así, yo lo vivía como que esa era mi vida y que esa era mi pasión, y entonces pasaba horas y horas y claro, como yo quería que todo estuviera perfecto, yo me lo gozaba, sí, me lo gozaba. Y yo pasaba todas esas horas trabajando y en medio de todo eso conocí a mi esposo que también era súper trabajador y pasábamos esas noches completas trabajando, estábamos en un coworking y éramos los típicos que a la mañana siguiente todo el mundo llegaba y decía, bueno, ¿y ustedes durmieron aquí? Nosotros, dormir, ¿qué es eso? Dios mío. Y dentro de ti tú sentías que eso era normal. Yo sentía que yo, en mi país dicen, yo me la estaba comiendo. Yo estaba, yo era la mejor, ¿no? Yo estaba Claro. allí haciendo lo mejor y tal. Está ese ego, ¿no? De mira cómo yo me esfuerzo, Ujú. mira cómo yo sí estoy poniendo de mi parte y todo esto. También desde ingenuamente uno realmente quiere dar lo mejor de sí, ¿no? Y siempre te enseñan eso, ¿no? Que tienes que esforzarte un poco Claro. más, que tú sí Darlo puedes. todo. Exacto, dejar allí, dejarlo todo allí en el campo de batalla. Pero, pero realmente lo que hay que empezar a cuestionarse es si esto es sostenible en el tiempo, Es si de es la palabra. sostenible. Me encanta esa Sí. palabra, sostenible. ¿Y en qué momento, Daniela, tú te diste cuenta? Como, porque yo te entiendo, mira, nosotros los emprendedores, y más cuando descubrimos nuestro propósito, lo que amamos hacer, de verdad que no nos pesa todas esas horas, se los digo de corazón, y más adelante vamos a hablar de eso, pero antes te recuerdo que te suscribas, así llegamos más lejos, es importante, y déjanos tu comentario si algo de lo que decimos te hace clic. Óyeme, nosotras, por ejemplo, yo soy así, Daniela. Incluso mi lucha más grande ahora mismo es que como soy madre de tres, no puedo dedicarle a mi pasión lo que yo quiero dedicarle. Entonces las horas a mí me pasan y llega de una vez el momento donde tengo que pararme, tengo muchas cosas que hacer con los niños y digo, Dios mío, pero es que yo quiero trabajar y no puedo. Ya yo no veo el trabajo así como tú lo veías en ese momento y seguro ahora, pero desde una posición más sana no lo veo como algo como que me pesa, como que tengo que hacer, sino como que quiero hacer y elijo hacer. ¿En qué momento tú te das cuenta? Háblanos de esa fatiga, esas señales que te dio tu cuerpo de que, Daniela, eso no es darlo todo, tú te estás enfermando. Ujú. Bueno, yo siento que mi cuerpo siempre me ha mandado señales. De hecho, yo solía ser una persona que se enfermaba cada cierto tiempo y era mi cuerpo pidiendo un descanso, ¿no? Pero a pesar de que ya esto me había sucedido varias veces, yo siento que mi momento de despertar no fue tanto desde esas enfermedades o esas cosas que me decía mi cuerpo, sino desde que empecé a disfrutar más
de mi vida personal. O Ujú. sea, yo sí me di cuenta de que todo ese burnout y todo ese tiempo que yo le dedicaba al trabajo también era para escapar de problemas familiares que estaban sucediendo en ese momento. Mis padres estaban en proceso de divorcio, varias cosas estaban sucediendo. Y yo quería escapar y también por eso estaba tan obsesionada con que el trabajo, bueno, ocupara toda la agenda, ¿no? Claro. Y ya cuando conozco a mi esposo, que en principio era un amigo, luego fue mi socio, y poco a poco yo fui entendiendo que quería más en mi vida, más allá del trabajo. Quería espacios para mí, quería espacios para disfrutar. Luego empecé a construir la relación con mi esposo, llegó la pandemia, me di cuenta de que podía trabajar en pijama y eso era una maravilla. Entonces fueron como distintas cosas, pero fue más el disfrute y las ganas de tener algo más en mi vida que el hecho de haberme enfermado o cualquier cosa, lo que realmente me invitó a esa transformación. Qué bonito, o sea Sí, que en verdad tú eres de las personas que más que moverse por el miedo o por tú experimentar un proceso complicado, tú te mueves por el amor, por lo que tú quieres. Ojo aquí, porque yo no conozco muchas personas que se muevan así. Yo conozco un mentor que dice, la gente se mueve por el dolor. Y yo decía, yo te entiendo. Yo cuando lo escucho, sí, la mayoría de gente se mueve por el dolor cuando te duele demasiado. Por ejemplo, ese trabajo que te duele demasiado, que ya tú empiezas a emprender, o ese cambio que tienes que hacer en tu vida, quizá con tus relaciones, porque ya no lo soportas. Por lo general, sí la gente se mueve por dolor, pero qué bonito es moverse por el amor, por decir, ven acá, mira, no estoy terriblemente mal, o sea, podría mejorar. ¿Y qué tal si yo puedo lograr esto también? O sea, me gusta lo que yo tengo, pero puedo lograr más. Eso es moverse desde el amor, no desde no soporto esto y me tengo que mover, sino esto está bien, pero yo quiero más. ¿Cómo fuiste armando como esa definición de éxito de que dirías, que tú digas, óyeme, mira, ya yo tengo que mejorar ciertos aspectos de mi vida y tengo que moverme hacia allá? ¿Y qué recomendaciones tú le das a esa persona que quizá ahora mismo puede que esté en una posición que se tenga que mover por dolor, pero también diga, yo no estoy mal, pero ¿cómo es tener esa visión de algo más? ¿Cómo lo viste y cómo fuiste caminando hacia allá? sí, yo creo que lo primero fue darme cuenta de que de la manera en que yo estaba estructurándolo todo, me estaba colocando todo el peso yo en la espalda, ¿no? Claro. Y en el momento en que vi eso, dije, ¿qué me llama? O sea, ¿qué cosas me están llamando? Entonces, por ejemplo, en ese momento se abrió una formación para mujeres en la política y me interesó y yo dije, bueno, voy a abrir espacio para esto y voy a escuchar. Y así fue sucediendo con otras cosas, ¿no? Con la astrología, con un curso de milagros, o sea, fui escuchando y dejando entrar información nueva de otras perspectivas que me permitieran a mí a ser la que recibía algo, ser la que recibía una información, una perspectiva diferente. Y así fui como recopilando distintas visiones, también migramos mi esposo y yo, eso también obviamente me hizo cambiar el enfoque, ¿no? Pero sin duda fue un tema de soltar un poco la manera en la que estaba haciendo las cosas, ¿ok? Soltar Abrirte, ciertos clientes, soltar, flexibilizarte, como esa es la sí, palabra. incluso soltar ciertos servicios que estaba ofreciendo que me daba cuenta de que eran muy exigentes y no eran rentables en cuanto a tiempo, dinero, esfuerzo, dinero. Entonces dije, bueno, voy soltando acá y voy abriéndome a nueva información. Y fui escuchándome, que yo siento que eso es clave. Y es algo que muy poco nos enseñan, ¿ok? Entonces fui escuchando ese impulso, esa emoción que uno siente así como, salió este curso de pintura con no sé qué, y es como, ay, qué emoción, voy para allá. Escuchar, escuchar e ir siguiendo esas pistas para ir entendiendo hacia dónde te estás dirigiendo, porque puede que incluso vas a inventar algo totalmente diferente. Yo siento, en este punto donde estoy ahora, que tengo
un emprendimiento en la parte astrológica, tengo todavía el estudio creativo con mi esposo, tengo un libro infantil. Están como todos estos elementos atomizados y se podrían ver como desordenados, pero yo confío en que como yo le estoy dando cierta atención a cada uno y todos me guardan sentido, eventualmente esto se va a integrar. Claro. Y eventualmente yo voy a entender cómo estas piezas todas van calzando, porque si calzan dentro de mí, sin duda eventualmente yo podré manifestar afuera, que eso termine de integrarse afuera también. Entonces, es un proceso de confiar y accionar desde esa confianza, siento yo. No sé cómo lo ves tú, Audi. Sí, mira, yo siento que es un proceso, porque cuando tú le dices a una persona, tienes que aprender a escucharte, la gente puede pensar, ok, pero ¿por dónde empiezo? Porque yo me remonto a mis inicios como emprendedora, donde yo escuchaba eso, escúchate siempre, y tú decías, pero lo que pasa, o sea, de una vez tu mente empezaba con el ruido. Es el primer aspecto que yo quiero enfatizar aquí. Si cada vez que tú quieres hacer algo, o que tú quieres dar un paso, o incluso escuchas un podcast como este y tu mente empieza a hablarte, no, pero, easy, ya tú sabes que de alguna forma tú tienes que primero despejar el ruido mental. Es un gran obstáculo para escucharte, porque ¿qué pasa cuando nosotros en una sociedad acelerada, como decía al inicio, en una sociedad donde las pausas, hasta tomar una pausa, tú lo haces con culpa, porque te dicen que tú siempre tienes que hacer algo, siempre tienes, lleno de exigencias. Y ahí yo me he dado cuenta, Daniela, que hay dos tipos de personas en esta sociedad en cuanto a ese tema. Uno es la perfeccionista que se lleva de esas exigencias, quiere hacerlo todo bien y nunca es suficiente. O esa persona que se resigna y dice, ay, ya total, no importa ya lo que yo haga, no hay forma. ¿Tú entiendes? Como esa dos partes, que ninguna de las dos te hace sentir plena ni feliz. Entonces, ¿qué técnicas, Daniela, tú nos podrías dar como para que podamos entrar en este proceso de escucharnos, de entendernos, de, cónchale, tener como esa confianza de que yo vine a este mundo, porque no es fácil de digerir esta información para todos. Yo vine a este mundo a hacer mi propósito. Claro, quizá hoy tú no estés haciendo lo que amas, pero ¿qué es ese paso que debo dar hoy para acercarme a ese propósito? Para que no deje mi trabajo, no tienes que dejarlo, por ejemplo, si no es lo que te gusta, o dejar a esa relación que quizá no te sientas lista, pero cómo tú te acercas hacia allá. Tú cada día te vuelves más fiel a ti misma, como cuáles técnicas las personas desde ya pueden ir aplicando. Sí, bueno, yo lo primero que tengo que decirte es que durante todo este proceso que te comenté, yo estuve acompañada por mi psicóloga, o sea que yo siempre recomiendo ir a terapia. Es algo que para mí fue muy importante, muy valioso y creo que es una manera de tener como una segunda mirada o una segunda voz que también te pueda despejar tus pensamientos, que te pueda cuestionar un poco esos pensamientos repetitivos, porque muchas veces esas vocecitas que tenemos de es que tengo que, es que, Son muy según fuertes, quién. son muy fuertes esas No, voces. claro, y el tema es que uno no está acostumbrado a cuestionarlas. Exacto. Necesitas a alguien, un psicólogo, un coach, un terapeuta, una persona que esté allí, que esté entrenada para hacerte las preguntas que te van a cuestionar esa forma de pensar que te tiene allí encasillado. Siempre hay alternativas, o sea, siempre las hay. Y cuando sientas que no las hay, quiere decir que probablemente necesitas esa segunda voz que Sí. te cuestione, porque hay algo que de repente te está cerrando, ¿no? Es lo que yo siento y pienso por mi proceso. Pero más allá de ir cuestionando, yo siento que a mí, por lo menos, cada quien tiene como su manera, ¿no? Yo por lo menos con cursos, talleres, toda esa información que yo iba captando y yo iba confiando en si a mí me llamaba la atención e iba estudiando cada tema. Entonces, cada persona tiene una forma
de aproximarse a los temas, ¿no? Hay gente como yo que le gusta ir haciendo ciertos cursos, explorando, no tienes que hacer un máster, yo terminé haciendo un máster en coaching porque me encanta, pero fue luego de hacer esas exploraciones de cuáles son los temas que me van llamando, Eso, cuáles estos son los... temas como que te despiertan la curiosidad, que te dan por naturaleza, porque Sí, yo me encanta, déjame interrumpirte un segundito, me no, no, encanta eso, porque a veces sentimos que tenemos que hacer algo, tienes que estudiar esto para qué, o sea, es como preguntarnos, ¿qué quiero hacer yo? Independientemente de lo que se supone que tengo que hacer, se supone que me dicen que tengo que hacer, ¿qué yo quiero? ¿Qué me motiva? Y si eres sí, de esas personas que ya está como resignado, como que ya está cansado, ay Dios, no sé qué hacer, también, ¿qué me puede como levantar esa energía? No tiene que estar relacionado directamente, por ejemplo, a tu profesión. Quizá lo que tengas que hacer es eso, que te levante el ánimo y la pasión por vivir. Por ejemplo, en mi caso, cantar. Pero ¿qué es lo que te gusta a ti? Que tú dejaste de hacer, que te gusta y tienes que empezar a hacerlo, porque a través de las cosas que te gustan, tú puedes encontrar aquellas que te van a dejar dinero y que te van a hacer un negocio exitoso a través de esa energía que te da la alegría de vivir, de hacer lo que amas. sí, totalmente. De hecho, por ejemplo, cuando yo empecé a explorar el tema astrológico, yo no pensaba vivir de eso, yo no pensaba cobrar por eso, o sea, para mí eso era un hobby, Mm. era algo que me gustaba y me llamaba la atención. ¿Qué pasa? Que yo tengo como esta habilidad para querer monetizar todo lo que me gusta, ya cuando sé que me gusta, digo, bueno, ¿cómo puedo convertirlo en un modelo de negocio? Pero no siempre tiene que ser así y todo comienza por esa aproximación, por, oye, ¿te gusta dibujar? Bueno, ¿qué tiempo le puedes dedicar a dibujar en la semana? O sea, un tiempito para ver qué tal te sientes, para ver cómo reaccionan otras personas a lo que tú vas dibujando, qué va saliendo de allí, pero si no lo exploras nunca, si nunca te das ese chancecito, es muy difícil que de allí vaya a salir algo, ¿sabes? Entonces siempre decimos, ay, es que yo no puedo dedicarme a lo que a mí me gusta, es que eso no da dinero. No da dinero porque no lo estás valorando y no le estás dando el espacio, ¿sabes? Y entonces eso es un proceso que algo de dinero. Y el primer pasito de ese proceso es darle la oportunidad en tu día a día de integrarlo allí, de ver qué pasa, de plantar la semillita, ¿no? Siento Claro yo. que sí, claro que sí. Y eso me acuerdo también que incluso el dinero puede ser un obstáculo en el sentido de tú atreverte a hacer una cosa. Lo digo es porque cuando yo empecé también mi emprendimiento, yo decía, ay, es que yo no me imagino todavía cobrando por esto y no me imagino tampoco como entrarlo en mi rutina de madre. Y una vocecita, esa vocecita que te impulsa, me decía, pues no lo hagas por dinero y no lo hagas ti que por negocio aún, simplemente hazlo por ayudar, por amor al arte. Y eso como que me hizo sentir como que no había un peso encima. Para empezar, no había un peso, o sea, yo lo voy a hacer con todo el amor, con todo el servicio y dedicación, como si yo viviera de eso. Y adivina qué, es más Ahora fácil, fue vives de más eso. fácil monetizar para mí. Porque ya yo no estaba enfocada en, ¿será que me deja? ¿Será que sí? ¿Será que no? No, 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 yo lo voy a hacer y lo voy a hacer lo mejor que pueda sin esa autopresión. Y de verdad que hay poca cosa más liberador que eso, que tú dar esos pasos sin esa autopresión. Y wow, es que la parte de autoexigencia es tan fuerte y más en las mujeres, o sea, es demasiado fuerte. Y yo entiendo tanto cuando me decías antes de empezar el podcast que a ti también te pasaba. Yo decía, pues este podcast va a estar muy bueno porque yo creo que a casi todas las mujeres le pasa. Y necesitamos primero identificarlo y entender que eso no es sano y que desde ahí es muy dura la vida. Desde ahí es muy duro hacer cualquier cosa. Imagínate tú intentando hacer algo y siempre esa vocecita diciéndote, pero le falta esto, pero es que no es suficiente, es que está mal, es que te van a criticar, o sea, ya se te baja toda la energía de tu día ahí, en ese instante. Entonces, Daniela, me gustaría que tú nos hablaras un poquito del tema que a todos nos encanta y nos da miedo. Bueno, a mí no, pero a la mayoría de personas con que trabaja llegan a mí como con ese miedito a los números, al dinero, como todo esto que venimos diciendo, de ya no hacer algo desde la exigencia y desde el tengo que,
sino desde literal el amor, amo esto, siento que puede ayudar, siento que esto me sube la energía. ¿Cómo eso impacta las finanzas de una empresaria? Bueno, fíjate, mi experiencia sí ha sido que desde la exigencia, si bien los ingresos eran suficientes para cubrir la estructura, que además para aquel momento nosotros teníamos empleados, todo, oficina, etcétera. O sea, sí que se generaba el dinero suficiente para mantener toda la estructura. El tema es que no todo es el dinero, o sea, no todo lo que es rentable es dinero. Entonces, había dinero para la estructura, pero no había tiempo, espacio para más nada. Era puro trabajo. Ahora, mi esposo y yo hemos decidido trabajar en conjunto para poder apoyarnos en que se vayan mezclando, ¿ok? Las distintas actividades que hacemos, que vayan aportando cada una un poco de rentabilidad, cada una un poco de espacio y que también nos dé a nosotros el tiempo para poder disfrutar. También tengo que decirte, Audi, y esto es importante, nosotros en el proceso migramos y eso hizo que viniendo de Venezuela, nuestros ingresos tenían que ser considerablemente inferiores a lo que tienen que ser ahorita en Europa. Y eso también fue un proceso. Entonces yo siento que si yo hubiera vivido ese proceso, ese cambio, desde la exigencia que yo tenía en ese momento de empezar, probablemente nos habríamos ahogado simplemente Colapsas. en la angustia. O sea, es que ya ni siquiera en los números, en la angustia. Cuando tú tienes esa paz y esa confianza de que tú estás avanzando, entonces tú puedes estar viviendo incluso un momento más difícil, porque sí es cierto que cuando nos mudamos, oye, los primeros años son duros Claro. y hubo ese proceso de contracción económica, Es decir, pero ahora hubo viven en también. Europa. Sí, correcto. Entonces, porque luego de todo este proceso nosotros nos mudamos a Madrid. Entonces, ¿qué pasa? Sí hubo el proceso de contracción económica, pero también hubo la confianza, la tranquilidad, el espacio interno para sostener esa incomodidad y no dejarnos apabullar por ella. ¿Por qué? Porque ya estábamos en el proceso de escucha, ya estábamos en el proceso de ponerle intención y amor a cada cosa que entregábamos. Entonces yo siento que eso influye muchísimo. Ahora ya estamos más estables, ¿okay? Ya nos estabilizamos para el parámetro europeo y todo esto ha sido gracias a esa constancia y a irle dedicando esa intención a cada uno de estos espacios, ¿no? Claro. Yo creo que sería buenísimo que yo te contara aquí una historia de Disney, de hadas, de que automáticamente cuando uno empieza a escucharse, pues tus finanzas empiezan Perfecto, todo. a llover el dinero. No necesariamente hay distintas personas que pueden pasar por distintos momentos y en este caso nosotros nos confluyó justamente con la migración, que es un proceso de cambio de duelo, de cambio de moneda, de Fueron muchas dos cosas. cosas fuertes juntas. Mm, exactamente. Pero aún así, ya cuando tú te estás escuchando, ese valor agregado no solo viene en la parte de monetización, sino que también viene en la parte de cómo tú gestionas esas finanzas, Claro. cómo gestionas lo que tienes. Y yo quiero detenerme ahí porque muchos emprendedores y empresarios nos siguen y la mayoría, para no decir todos, de los empresarios que yo conozco y he trabajado, viven en en eso mismo que tú describiste. Llegan los ingresos, podemos sostener la estructura, uno que otro reto, pero no hay espacio para nada más. Incluso cuando viene a haber espacio para algo más, para una inversión, para vacaciones o lo que sea, es un mes que nos fue más de lo normal de bien, pero un mes o dos quizá, pero no es como que tú puedas sacar ese espacio y ese presupuesto para tu vida. Como que todo se ve absorbido por la empresa, por ese negocio, porque también eso es lo que te dicen. Yo creo que eso es muy cultural, lo veo demasiado. Incluso
cuando yo empecé este camino, a mí me daba miedo emprender precisamente por eso, porque yo decía, es que mira, más que el dinero, una de las cosas que yo más amo de la vida, claro, tener dinero, todo el mundo quiere tener dinero, pero yo quiero un estilo de vida. Y yo empecé como a descubrir cuál es el estilo de vida que yo quería. Y en base a eso, yo pude empezar a poner cada cosa del negocio en su lugar. Cuéntanos un poquito más, como a fondo, cuáles cosas tú tuviste que poner en su lugar y cambiar. ¿Cómo hiciste ese plan para poder tener estilo de vida? Yo siento que la decisión más importante, además de la interna, que ya hablamos de ella, esas Sí. voces y todo ese tema, también Se va con cuenta. con la familia. O sea, porque tu familia, te des cuenta o no, tiene unas expectativas a veces sobre ti, sobre tu vida profesional, sobre cómo deberías vivir tu vida. Y justamente este proceso, parte de eso es tomar un poco de distancia y entender, ok, qué parte de esta expectativa externa me pertenece, qué parte no. O sea, qué parte de esto es mío y qué parte es una expectativa que no me pertenece. Yo siento que ese es un aspecto clave. Eh, es como lo primero que me vino a la mente, ¿no? Yo siento que también mantener como el orden es algo que es muy necesario, o sea, a mí me ha servido mucho desde que hemos atravesado todo este proceso, llevar mucho orden en los números, lo que entra, lo que sale, y dejar siempre espacio para las cosas que para nosotros son Claro. importantes, ¿sabes? O sea, si vamos a ir o sea, por ponerte un ejemplo, para nosotros al principio nuestras salidas al cine, cuando llegamos aquí, eran nuestro lujo. Bueno, pero eran nuestro lujo y tenían su lugar, ¿sabes? Y yo creo que eso, por pequeño o grande que sea, es importante darle un espacio. ¿Qué es lo que tú disfrutas y Claro. cómo puedes darle ese espacio dentro de esa agenda y de esos números, ¿no? Em, y bueno, y finalmente sí me gustaría mencionar que no solo tiene que ver, el estilo de vida no solo tiene que ver con las cosas que haces, sino cómo haces las cosas que haces. Me encanta. Entonces yo siento que el mayor cambio en nuestro estilo de vida, eh, con todo este cambio de perspectiva, ha sido que si, por ejemplo, yo estoy trabajando en un proyecto, y algo sale mal o el cliente me está reclamando algo o lo que sea, yo antes lo vivía desde la desesperación y la exigencia y qué horrible y tengo que resolver rápido y no sé qué. Ujú. Y cada vez más yo veo la situación, observo, escucho y lo trato con mayor compasión. Lo mismo cuando grabo mis videos. Esto es algo súper duro porque si yo veo mis videos de hace años, como yo me grababa y ves los cortes, vas a ver cómo yo me trataba a mí, dura, y volví a equivocarme, y vamos a cortar, y no sé qué, mi esposo es audiovisualista, así que él tenía que escuchar todo esto. Ahora yo me grabo y cuando me equivoco me río y digo, bueno, va para el corte. Wow. Eso ya es un cambio de estilo de vida, o sea, como tú te tratas cuando vas a hacer las cosas. Wow, qué bien, En- me encanta, porque lo que es, poniéndolo como más en contexto, que las personas entiendan, es como vivir desde una posición diferente. No es lo mismo tú hacer algo, y a eso que vamos, que quiero que quede muy claro, hacer algo desde, ay, me equivoqué, ay, no, eso no está tan bien, tú sí eres desorganizada, eso te pasa por indisciplinada, o sea, desde esa posición. Desde el disfrute, o sea, wow, me equivoqué, cosa. ¿Qué podemos hacer? Vamos a ver. No siempre va a ser al inicio, no siempre va a ser tan sencillo. Va a volver esa vocecita que te diga, ay no, mira, tú lo hiciste mal, que no sé qué cuánto. Esa voz que viene desde nuestra infancia muchas veces, que te dice cuán mal lo hiciste, pero nunca te recuerda tus logros, cómo tú has ido avanzando, no te lo recuerda. Entonces eso lo tenemos que hacer nosotros de manera intencional. Y es como, a pesar de los mismos retos, nosotros podamos sentirnos
suficientes en el camino hacia superar esos retos. O sea, es que no es lo mismo la vida cuando tú tienes una buena relación contigo misma. Y eso, como tú dices, un proceso de sanación, de autodescubrimiento, de detenerse, de replantearse las cosas, de cambiar las relaciones que tú tienes con tu familia, con las personas cercanas. O sea, yo quiero que identifiquen todos los puntos que hemos mencionado para que tú puedas atravesar todos estos retos que nunca terminan, pero de una forma sana, que tú no estés ahogado constantemente, que si no hay que si hay un reto, ya tú no puedes disfrutar nada de la vida porque ese reto te absorbe completamente. Y aquí es que vienen las enfermedades, como estar cansado de la vida, esa autoexigencia constante, esas rutinas que tú dices, wow, no, no estoy disfrutando. O sea, ya la vida es más de lo mismo y es muy duro realmente. Entonces, Daniela, no sé si nos puede contar un poquito sobre cuáles hábitos tú tienes hoy que te mantienen siempre como aterrizada en ese estilo de vida que tú quieres vivir. Esos hábitos que tú dices, mira, esto es lo que me ayuda a yo mantenerme en, ¿cómo se dice? Cuerda en medio de todos los desafíos. Me encanta. Bueno, justamente en mi Instagram yo tengo una historia destacada donde hablo sobre mi rutina personal, y ahí hablo de varios elementos, ¿no? Que yo incluyo cada mañana y que me ayudan muchísimo. El primero es agradecer, o sea, todos los días agradecer, y eso es algo que, bueno, cultivé mucho aquí en España. Siento que en esos momentos de contracción uno necesita más todavía agradecer para darse cuenta de que sí hay cosas allí que están, que tienes que valorar, ¿sabes? Que están allí y que eres afortunado de tener. Entonces, eso, agradecer es muy importante para mí. Reconocerme mis logros, o sea, reconocerme esas cosas que yo he hecho bien durante el día, así sea lavar una media, bueno, pero la lavé, felicítate, ¿sabes? Sé generoso contigo. ¿Qué otra cosa sigue en mi rutina? Eh, Aparte de mi rutina personal, en donde a veces eso agradezco o a veces saco una carta del tarot guía para meditar, tengo como distintos elementos allí que me gustan. Em, yo siento que es como darme mi tiempo para cada cosa, ser organizada con mi agenda, y entonces voy mezclando mis distintas pasiones y mis distintos trabajos, porque sí, lo siento como varios trabajos, los voy juntando, ¿no? Y voy organizando, y así puedo ir llevando la cuenta de qué cosas son prioridad ese día, ¿sabes? Tener las prioridades claras cada día. Yo apenas me levanto, me tomo mi café, hago estos agradecimientos y tal, y luego veo mi agenda para poder entender, ok, cuáles son mis prioridades hoy. Y todo esto, dejar que, bueno, al menos a mí me funciona así, dejar que se fusione con la vida personal. En mi caso, si yo, por ejemplo, ahora tengo el podcast con Audi, bueno, quizá salgo en unos minutos y mi esposo me dice, oye, ¿te provoca que vayamos al parque? Y vamos al parque, ¿sabes? No tengo esa rigidez de que este es el horario laboral y este es el horario personal, sino que ellos naturalmente van adquiriendo su espacio porque valoro ambos. Claro. Bueno, es como esa forma orgánica que va tomando, ¿no? Me encanta, o sea, amo, porque antes yo decía, wow, son las 4 de la tarde y no he hecho nada. Primero es que sí había hecho mucho, pero como que uno nunca se lo reconoce. La mente como que si uno no la ejercita, se va como la parte negativa. Algo te salió mal y empieza a sacarte todo lo que ha salido mal hasta desde el 2001. Es una cosa impresionante. Entonces hay que darse cuenta de eso. Eso es lo primero. Y lo segundo es esa flexibilidad. Wow, mira, Daniela, me encanta que lo mencionas porque desde que uno empieza a ser más flexible con uno mismo y con las cosas que le van pasando, porque ojo aquí, nosotros no controlamos
el exterior, no controlamos las cosas que pasan. Nosotros podemos tomar mejores o peores decisiones a partir de las cosas que pasan y eso es lo que va a hacer la diferencia, pero no controlamos. Muchas veces tú tienes ciertas prioridades en tus días y pasan cosas que de verdad tú dices, wow, pero algo está en contra mía porque yo quiero lograr esto y no puedo. Y entonces, ¿cómo tú eres flexible? ¿Cómo quizá lo pones para otro día? O en vez de hacer esto, lo haces de esta forma, como esa mente que dice, ok, me abro a lo que venga y voy a hacer lo mejor que puedo. Me encanta esa parte porque como seres humanos necesitamos entender que no vamos a controlar las cosas, o sea, es que no hay forma, no controlamos las cosas. Y yo que quisiera como que tú aclararas un poquito algo que yo creo que es una creencia popular, que es, bueno, no se puede tener ni que dos empresas, tú eres cofundadora y fundadora, además mentora, y muchos podrían preguntarse a qué horas y en qué momento ella tiene tanto tiempo, porque pensamos que es tiempo, no es tiempo, ella le va a decir el que, cuál es la clave como de tu poder, sostener en el tiempo tantas cosas, tantas estructuras, a veces complejas, y que te quede tiempo para ir al parque, para salir con tu esposo, para inventarte lo que tú quieras. ¿Cómo se logra esto? ¿Y qué piensas de esta creencia popular de no hay tiempo para tantas cosas? Sí, lo primero que ahora mientras estabas comentando, quería añadir un tip chiquitito que a mí me ha funcionado demasiado y que se me olvidó mencionar en la parte anterior. Voy a aprovechar porque a veces cuando yo voy a hacer, o sea, tengo mis prioridades del día y sé que tengo que enviar X correo. Entonces es típico que como es prioritario, uno quiere hacerlo perfecto y tal, estamos hablando de perfeccionismo. Claro. Entonces yo ahora tengo bueno, algo que aplico que me encanta, que es el mínimo producto viable, pero literal en cada tarea. Entonces yo tengo una estructura de correo mínima viable, que yo sé que si lo envío está correcto y no pasa nada. Me Entonces lo tengo allí. encanta. Es una forma como de En- automatizar tus tareas. Wow, me encanta porque no, yo también tengo eso. Yo tengo como si fuera plantillas o estructuras de ciertas cosas específicas importantes que tengo que hacer y cómo yo sí. lo hago más práctico, cómo yo acelero eso que voy a hacer. Me encanta. Sí, sigue, me encanta. Sí, de hecho, ni siquiera, o sea, si no tienes la plantilla, piensa que, o sea, por ejemplo, tienes que enviar una presentación. ¿Qué es lo mínimo que tiene que tener esta presentación para que sea una presentación que funcione y que comunique lo que tiene que comunicar? Entonces, preparas ese mínimo. Luego, si te da chance de, bueno, de ponerla más bonita, con más detalles, etcétera, tú lo sigues armando. Pero si no, ya tú tienes un mínimo entregable que ya vas a entregar y listo, ¿sabes? O sea, porque a veces uno se queda pegado y entonces, Lo en que medio de debe esa de ser, flexibilidad, lo que tiene que ser. exacto, Ujú. en medio de esa flexibilidad es también darte opciones desde la sencillez y desde la funcionalidad. O sea, esto funciona, cumple con su función, es decir, cumple con el objetivo y si lo cumple y tienes más tiempo, perfecto, lo puedes perfeccionar, pero si no, ya sabes que eso es suficiente, ¿sabes? Y somos suficientes. Entonces, esto me va a ayudar a hilarlo con esto que me preguntabas de cómo haces para tener dos, tres, cuatro empresas. Yo siento que número uno es eso, ese de sentirte suficiente y que tener una empresa no es tener toda la agenda llena. O Claro. sea, tener una empresa es tener algo que funcione, que sirva a una persona para cumplir un objetivo. Entonces, yo lo que hago es que diseño el sistema de cada negocio para que no todos funcionen a partir de mi tiempo, porque sería imposible, ¿no? Yo, por ejemplo, saqué mi libro para niños y pude haberlo sacado autopublicado, pero dije, si lo saco con una editorial, voy a tener un gestor editorial que me va a ayudar a organizar las presentaciones y además ellos tienen su página web y se van a encargar de la distribución del libro. Entonces, es una manera de decir, ok, esto lo delego de esta manera, ¿no? Que Claro. quizá me supone menos ingresos, pero no importa porque también supone menos tiempo y menos esfuerzo. Del mismo modo, con la parte astrológica, yo voy diseñando esos esquemas y digo, bueno, este año en qué me voy a centrar.
me voy a centrar en hacer estos contenidos que van a llevar a mis clientes a estos talleres y esos talleres los llevan a estas sesiones, o sea, ir organizando esos sistemas, pensar más en sistemas y menos en autoempleo. O sea, yo siento que mi error cuando empecé a emprender era que me estaba autoempleando a pesar de que tenía empleados, pero era un autoempleo. Yo tenía un horario que cumplir, tenía que transgredir incluso ese horario y traspasarlo para poder llenarlo de más horas de mi trabajo. En cambio, cuando tú vas creando sistemas de cómo yo puedo hacer que esto se repita, que esto que estoy generando y que funciona para una persona pueda funcionar para varias, en esa medida ya tú vas deslindando tiempo de valor. O sea, se van desvinculando. Y entonces ahí es cuando eres más productivo y te das cuenta de que cuando sales al parque y regresas, entonces la presentación te queda más bonita porque Claro. estás más tranquila. Entonces empiezan a ocurrir estas cosas de que te das cuenta de que tu productividad no es estar pegado todo el día trabajando, que esa empresa no va a funcionar mejor si lo haces de esa manera, sino que en la medida en que tú vas disfrutando, integrando y creando sistemas, en esa medida todo va creciendo sin que dependa de ti al 100%. Wow, me encanta porque mira, recién, este año ha sido como mi año de transformación total y todo lo que has dicho también yo lo corroboro porque lo he puesto en práctica. Es como preguntarte cuáles son las actividades prioritarias de alto valor que yo estoy desempeñando ahora y cómo yo puedo hacer un sistema de esas actividades. Por ejemplo, yo como madre me daba cuenta que yo tenía mucho necesidad de controlar ciertas cosas. ¿Cuáles cosas no tengo que controlar tanto? ¿Cuáles cosas puedo delegar y quitarme esa preocupación? Son esas preguntas poderosas que uno se va haciendo. De las actividades de alto valor de mi negocio, ¿cuáles cosas yo puedo ir como que hacer una plantilla literal? Yo siempre mando un correo para mis nuevos clientes. Yo tengo la plantilla del correo, como tú decías. Es simplemente cambiarle uno que otros detallitos. Entonces eso hace que se reduzca el tiempo y también se reduzca la energía que yo le ponía a cada uno de esos correos. Entonces identificar cuáles son esas actividades. Una, o que puedo delegar, o dos, que yo puedo sistematizar para quitarme peso de encima, para que yo pueda tener energía y tiempo para otras cosas. Fíjense cómo es a través de los detalles, no es a través de una superestructura y un superanálisis. No, 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 tú mismo te preguntas cómo lo hago sencillo. Y es también preguntarte cómo disfruto más mi día, en qué momento voy a parar para tomar como ese respiro, para ser más productiva, porque no somos una olla de presión. Es incluso la olla de presión necesita que en algún momento tú la destapes y bote toda esa presión. Entonces, nosotros todavía más. Entonces, parte de ser productivo, y con esto yo quiero que las personas se queden, es cómo tú te cuidas, tu salud mental, física y emocional y espiritual, cómo tú lo cuidas, si le estás dando espacio a esas cosas. A mí me, a mí siempre me da como un poco de risa porque los dominicanos y también Latinoamérica en general decimos, no, lo más importante es tu salud. Y yo le pregunto, ok, pero ¿qué tiempo tú le dedicas a tu salud? Y se quedan como en el aire. No le dedican tiempo, quizá a ver mentalmente cómo se están sintiendo, porque las emociones y la mente están demasiado relacionadas. O sea, si tú te estás sintiendo de una forma, es porque tu mente está generando ciertos pensamientos. Eso también es salud. Lo que tú comes, cómo tú te ejercitas, cómo tú dedicas tiempo a esas actividades que te recargan. Entonces, salud. Y es importante, como la salud es lo más importante, sin embargo, no está en nuestra agenda. Entonces, Totalmente. yo en este episodio quiero invitar a la coherencia, a la integridad, a escucharte, a preguntarte, ¿este camino que yo estoy atravesando hoy me está llevando hacia donde yo quiero, emocional, mental, física, financiera, espiritual? Probablemente tú digas que no. Probablemente algunas cosas sí. Entonces, como yo constantemente monitoreo, hago un alto de lo que vengo haciendo y voy ajustando en el camino.
porque en la vida solo podemos estar haciendo dos cosas, o creciendo o decreciendo. Esa llamada zona de confort realmente es una zona donde tú vas a decrecer. Se los digo desde ya. Muchas personas dicen, no, pero yo he luchado para vivir mi zona de confort. Y yo, bueno, es que la zona de confort no existe. Cuando tú te instalas en esa zona de confort, tú estás decreciendo. Probablemente tú estás dejando muchas cosas por alto para sentirte cómodo. Entonces, ese es mi mensaje para ustedes, para todas las personas que han estado en el podcast. Recuerden suscribirse. Y Daniela, no sé si tienes un mensaje final. Gracias por estar aquí y cuéntanos tus redes. Y si tienes algo más que agregar, súper bienvenido. Ay, Audi, bueno, lo primero, agradecerte por la invitación nuevamente. Me encantó toda la reflexión que pudimos hacer aquí y bueno, espero que todas las personas que están escuchando puedan dedicarle, así sea una hora a la semana, a esas cosas que les apasiona, que les gusta, que les llama la Ay, atención, sí. Que te dé y ponerlas ilusión. en práctica, porque no es solamente consumir, consumir contenido y consumir, sino tomarse un tiempo para, oye, ¿cómo puedo aplicar esto? ¿No? Y creo que eso es lo bonito, de ver cómo actúa en tu vida. En mi caso, pueden seguirme en Instagram en @ideas de Daniela. Ahí en mi bio van a encontrar todos los enlaces a todos mis inventos. Van a encontrar mi libro, van a encontrar Sonadal, que es mi cuenta de astrología, Somos Luda, que es mi estudio creativo con mi esposo. O sea que allí en Ideas de Daniela van a encontrar todo el hub con toda la multipotencialidad. Y bueno, y si les caigo bien directamente yo, pues me siguen allí directo para que estemos en contacto. Claro, en la descripción yo voy a dejar el enlace de tu Instagram, de tus cuentas. Y nada, si les gustó, déjenlo en comentario, compartan, suscríbanse. Y también allá abajo les voy a dejar un enlace de nuestra comunidad de riqueza. Ustedes saben que al final, el dinero es algo que impacta todas las áreas de nuestra vida y a través de esta comunidad gratuita tú puedes adquirir herramientas, mini cursos gratis y apoyo en este camino hacia tu poder quitar todos esos patrones de escasez que nos viven limitando nuestro día, nuestra felicidad, nuestra plenitud. Que a eso que estamos llamados, señores, nosotros no vinimos a este mundo a sufrir, vinimos a aprender a través a veces del dolor inevitable, pero si tú no sacas algo bueno del dolor que tú estás experimentando, fue en vano. O sea, imagínate tú experimentar un proceso difícil, un dolor fuerte y no aprender nada. O sea, yo me acuerdo, Daniela, ya para finalizar, que cada vez que yo experimento un momento difícil, un momento que me hace sentir mal, yo, yo así mismo me digo, óyeme, algo yo voy a sacar de aquí, porque este dolor yo no lo voy a experimentar en vano. O sea, no, así de práctica soy, algo voy a sacar de aquí. Me siento terrible, quisiera desaparecer este momento, pero como no puedo, voy a sacar algo. Entonces saca algo de cada situación que tú experimentes en tu vida y créeme que eso te va a traer grandes resultados y incluso tú vas a sentir que todo valió la pena. Entonces nada, feliz día, gracias por estar aquí y un gusto para mí estar con ustedes en este episodio. Recuerda que para vivir en prosperidad primero debes encontrar la riqueza que ya se encuentra en ti. Feliz día.